Bueno, chicos, vamos a continuar con la sesión del día de hoy, justo para terminar de ver lo que son los mecanismos alternativos de solución de conflictos y ya después pasaremos a las siguientes sesiones a ver lo que es el juicio oral mercantil y propiamente el juicio ordinario. ¿Sale? Ahora sí, mediación y negociación. La mediación, según la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, define a la mediación como el procedimiento voluntario mediante el cual las partes acuerdan resolver una controversia o conflicto en forma parcial o total, de manera pacífica, o prevenir uno futuro, con la asistencia de una persona tercera imparcial, denominada persona facilitadora. Se entiende como comediación cuando participan dos o más personas facilitadoras. La mediación tiene las siguientes características. Es voluntario porque se expresa en un contrato firmado por las partes. En caso de que no exista, las partes pueden perfeccionarlo, si así lo deciden, por medio de una reunión previa al inicio que deberá de constar por escrito. Es neutral porque el mediador debe administrar y controlar el procedimiento dirigirlo y marcar las pautas. Conservar la neutralidad posibilita la comunicación entre las partes para llevar a sus intereses reales. De esta forma, el acuerdo será la medida de los involucrados y tendrá no solo la fuerza del acuerdo final, sino moral de cumplimiento. Es confidencial. Significa que ninguna revelación efectuada durante el procedimiento se podrá divulgar o utilizar de algún otro proceso ni generará consecuencias económicas sociales. Flexibilidad. Las reglas pueden ser modificadas de acuerdo a la voluntad de las dos partes. Se fijan por la institución mediadora, aunque cada mediador puede adaptarlas a su estilo, siempre que sea coherente con las normas de la primera, con el fin de lograr comportamientos cooperativos. Cooperatividad y creatividad. Es necesario generar un ambiente de cooperación entre las partes, al igual que utilizar el intelecto y la imaginación para ser creativos y buscar opciones a fin de solucionar el conflicto. Las partes se deben de esforzar en imaginar posibles fórmulas que no dejen de lado sus intereses y necesidades recíprocas. Autocomposición, bueno, ya lo vimos en la primera parte de la sesión. Rapidez y economía, con la mediación contribuye a la solución de controversias de una manera más pronta e inferior en precio a lo que implicaría un litigio. Estos serían como los principios básicos de la mediación. Si se fijan y si lo toman con respecto al concepto de la conciliación es prácticamente lo mismo, solo que aquí se utiliza el término de la comediación cuando intervienen dos o más personas facilitadoras. Eh, Al final, la mediación lo que busca, al igual que la conciliación, es resolver un conflicto y las partes tienen que tener una actividad activa con respecto a la solución del conflicto. No nada más se tienen que sentar y esperar que el facilitador les resuelva. O sea, al final del día el interés, al final del día el trabajo de las partes es el participar activamente para satisfacer su necesidad y su interés. ¿Qué es la negociación? La negociación, nos dice también la misma ley, que es el proceso por virtud del cual las partes, por sí mismas, con o sin intermediarios, plantean soluciones a través del diálogo con el fin de resolver una controversia o conflicto. La negociación todos la usamos en todo momento. En nuestra vida tenemos que negociar para adquirir los diversos bienes que son necesarios para nuestra supervivencia. Tenemos que negociar en nuestras mismas relaciones con respecto a lo que queremos o no queremos hacer. Tenemos que negociar con respecto a los tiempos que podemos invertirle a las mismas relaciones, ¿no? Nosotros toda la vida estamos negociando. Solo aquí el punto es qué tanto y con cuánta maestría me puedo relacionar a partir de la negociación. Y hay diferencias entre un mediador o un negociante que puede ser duro o uno blando, ¿no? El duro pues va a buscar y va a pelear porque que él sea el único que pues que su interés, su necesidad sea satisfecha. Y uno blando pues va a permitir que el conciliador pues satisfaga las necesidades de él únicamente con la expresión de una primera y única ocasión. Eh, ¿Cuáles son las diferencias entre la mediación y la negociación? Si bien en las dos, o sea, digamos que la negociación es como el punto central de todos los mecanismos alternativos de solución de controversias.
salvo en el arbitraje, porque el arbitraje y no lo vamos a ver en esta sesión. Sí están en la tarea porque son mecanismos alternativos. Ya hablamos un poco del arbitraje cuando vimos derecho mercantil, pero pues sí es importante el que lo traigan, ¿no? El arbitraje sale en el sentido de que el arbitraje busca la intervención de terceros y que sea un procedimiento, por así decirlo, judicial sin serlo, es decir, las partes fijan las reglas de cómo va a fijarse el arbitraje, cómo van a tener que resolver las personas facilitadoras, que en este caso son los árbitros, digamos que en el arbitraje las partes organizan el proceso. Y al finalizar del arbitraje, em, pues va a tener, por así decirlo, como un efecto vinculante entre los dos y se va a reconocer su validez como si fuera una sentencia. Pero, pues bueno, la mayoría de los demás métodos alternativos de solución de conflictos, lo que están haciendo es buscar una negociación, que no haya como un ABCDE de lo que se tiene que hacer. Dice que mientras la mediación requiere de la intervención más o menos activa de un tercero que facilita la búsqueda de acuerdo entre las partes enfrentadas por el asunto objetivo de posible solución, la negociación se realiza de forma directa sin necesidad de buscar la participación de terceros en el proceso. La negociación, ya lo decía yo ahorita, nosotros en nuestra vida diaria estamos negociando constantemente. Entonces, en la negación no necesariamente tiene que haber un tercero, o sea, puede estar o puede no estarlo, las partes son las que llevan el rumbo de hacia dónde quieren ir, ¿no? Por ejemplo, negociamos también con el tema de los contratos, ¿no? O sea, cuando se elabora un contrato tenemos que negociar. Mm, La función del principal del mediador consiste en facilitar, asistir y ayudar a las partes. Son las que, en definitiva, deben de buscar un acuerdo, ¿no? Son ellos los que tienen casi todo el peso. Mientras que en el caso de la negociación, los negociadores seleccionados para gestionar el proceso son los que establecen las pautas y fijan la prelación y orden de los temas a abordar, teniendo la última palabra para llegar al acuerdo o desistir del mismo. Con esto, ¿qué es lo que pasa? El negociador eh, lo que hace es poner o marcar la pauta, poner o marcar las reglas. Ciertamente las partes son las que van a fijar lo que van a hacer, pero pues al final del día, al que le toca como irlos guiando es al facilitador, ¿no? En la negociación no es así. En el caso de la mediación, el mediador está obligado a desarrollar la correspondiente sesión informativa en la que transmite a las partes en qué consiste la figura y cómo se desarrolla el procedimiento, mientras que en la negociación las partes van directamente a la gestión del proceso y obviando las informaciones previas, porque ellos ya las conocen de antemano, ¿no? El mediador no conoce cuál es el conflicto, o sea, es un tercero imparcial, él no conoce qué es lo que están buscando. Entonces, esto al final del día sí genera una cierta incertidumbre para el mediador y obviamente las partes son las que le tienen que brindar toda la atención a lo que el mediador esté solicitando. En el proceso mediador es primordial generar la necesaria confianza entre las partes, tanto en las capacidades y experiencia del tercero mediador como en la viabilidad y efectividad del procedimiento. En el caso de la negociación, la confianza también es relevante, pero no tiene el peso, la trascendencia y la misma influencia e impacto en la gestión del procedimiento. Pero siempre va a ser un factor positivo. Aquí que estamos viendo, o sea, al final del día, el mediador, al ser neutral, o tendría que ser neutral, tiene que generar la confianza de que en todo momento se va a desarrollar de esta manera. ¿Para qué? Para que pues al final del día, en la guía que vaya haciendo el mediador, los beneficie a ambos y no de una manera más exorbitante a una que a otra de las partes, ¿no? Sino que es precisamente lo que ellos tienen que confiar en que el mediador es totalmente imparcial, que él únicamente está para escuchar y para dar su opinión con respecto a lo que les exponen las partes. El mediador en ningún caso puede o debe emitir un juicio. Em,
de valor sobre las posturas e intereses que definen las partes, porque entre otras cosas, perdería su credibilidad generando las lógicas dudas sobre la necesaria imparcialidad y neutralidad de su actividad intermediadora. Sin embargo, un negociador siempre podrá exponer de forma directa sus opiniones y pareceres sobre el desarrollo del proceso, siempre pensando en las consecuencias que puedan derivar las respuestas. Es decir, cuando yo les decía de las técnicas de la comunicación efectiva, cuando lo hace el mediador, en este caso, él se hace hacia atrás y busca el tener una respuesta objetiva. Es decir, ¿sabes qué? Me parece que te excediste en esto, me parece que hiciste esto, me parece A, B, C, D, E. Y con eso, al final del día, el mediador lo que está haciendo es retomar o tomar aún más la credibilidad que él va a tener con respecto a las partes. ¿Qué pasaría si el mediador le dijera a los dos, ahí tal cual, ah, no, pues quien tiene la razón es ella o es él, es este Víctor y no fulanito? ¿Por qué? Porque, pues porque Víctor, em, me ha aportado más cosas, se acercó a platicar conmigo y ya entiendo lo que, no, o sea, ahí pésimo. Más bien el mediador lo que busca es escuchar a las dos partes. ¿Para qué? Para que las dos partes confíen en él. Aunque dos procedimientos pueden intervenir abogados como representantes de las personas implicadas en el conflicto o litigio, sus funciones son muy diferentes. Mientras que en la mediación el profesional del derecho participa habitualmente como asesor de parte, en el caso de la negociación puede actuar como agente principal de la negociación, gestionando el procedimiento desde su inicio hasta la solución definitiva. La mediación se caracteriza y define por la confidencialidad de la información aportada por las partes a lo largo del procedimiento hasta el punto de que el mediador puede llegar a negarse a aportar datos al juez sobre el procedimiento que ha gestionado. Por el contrario, la negociación no siempre tiene bien definida y cubierta por los principios de la confidencialidad, pudiendo hacer públicos sus resultados. Es decir, em, cuando en la misma negociación laboral en la que intervienen tanto sindicatos como empresas y administraciones públicas. Es decir, em, las cuestiones son como muy claras, ¿sale? Las cuestiones son muy claras de lo que se va a negociar y no hay forma de diluirlo, ¿no? Sino que el negociador, o en este caso el mediador, sabe cuál es su función, sabe cuál es su tarea y es por donde tiene que ir a guiarlos. Eh, Otra es que la diferencia a destacar es que la habilidad del recurso a la mediación en relación a la herramienta de la negociación del Estado, que es un concepto mucho más generalista que aborda eh, un espectro mucho más amplio. eh, Al final del día, la misma negociación forma parte de la mediación, pero no es eh, como una creación nueva de la voluntad, no, sino que más bien es una asesoría, por así decirlo. El proceso mediador es algo perfectamente estructurado en una serie de fases: demanda de mediación, sesión informativa, sesión constitutiva, sesiones de mediación, que pues van a ir ayudando a que camine el proceso, ¿no? Cuando en la mediación el tercero interviniente en el proceso de calidad, el mediador debe ser homologado por la administración, reconocido e incluido en la lista de mediadores de una institución para el ejercicio de su actividad, un requisito que no es exigido al negociador, a las capacidades y habilidades de la negociación. La gestión de la negociación, de la mediación, perdón, implica la escucha activa y la búsqueda de alternativas para la solución definitiva de la controversia, mientras que la negociación lo que hace es como ir construyendo la casa de lo que puede ser como la mediación, ¿no? El mediador está obligado a suscribir un seguro de responsabilidad civil para poder actuar en cualquier proceso, y un requisito que no es exigido por las leyes. ¿Por qué está esto? Porque al final del día, si el mediador toma partido y no lo sabe, la contraria, pues entendemos que va a ser, Julián, va a ser, perdón, de acuerdo a la necesidad precisamente de ir conciliando, ¿no?
Vamos a ver un pequeño videíto de lo que es la mediación y la negociación.
Como lo vimos en el video, pues ahí están claramente las diferencias entre mediación y negociación. Propiamente, pues vemos cómo se desarrollan de manera diferente, ¿no? Mientras en la negociación uno se centra principalmente en la satisfacción de sus necesidades y se puede no tomar en cuenta las necesidades de la otra parte, pues bueno, encontramos como de pronto a lo mejor podríamos pensar como en este desequilibrio, ¿no? Que hay un abuso. Y en la mediación lo que vemos es que se busca un acuerdo justo, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que yo estoy dispuesto a dar y qué es lo que tú estás dispuesto a entregarme, ¿no? Y también, ¿qué es lo que yo estoy dispuesto a, qué es lo que yo estoy dispuesto a entregarte a ti de lo que tú estás exigiendo para dar? Entonces, si se fijan, pues obviamente es una circunstancia, pues son circunstancias bastante diferentes y bastante complejas, ¿no? Porque por una parte tenemos precisamente que bajarnos, por así decirlo, como de nuestra centralidad para poder escuchar al otro y en el otro es únicamente me mantengo firme. Me gustaría que viéramos antes de pasar al procedimiento si algo de comunicación efectiva y miren, a mí el modelo que me gusta es el de comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Vamos a verlo primero en un mapa mental y después me gustaría que lo viéramos en un ejemplo. ¿Por qué? Porque al final del día eso nos va a ayudar a darnos cuenta de cómo podemos, de cómo podemos hacer esta comunicación efectiva y el ubicar cómo lo hacemos. Vamos a ver el videito. Antes de pasar directamente a lo que vamos a tratar del procedimiento. Estamos en un momento de conflicto, una conversación difícil y queremos que la otra persona pueda recibir. Físicamente, de repente, cómo sientes el cuerpo cuando piensas en esa situación. Entonces hay dos frentes frente a la observación, lo que sucedió y cómo estás tú físicamente. El segundo componente tiene que ver con los sentimientos. ¿Qué sentimientos tienes tú al respecto? Y no ayuda ser generales, por ejemplo, decir estresado o bien. Podría ser nervioso, preocupado, triste. Hay que ser específicos, molesto, porque eso te ayuda a entenderte
y a poder entender la situación también. El tercer componente son las necesidades, porque todos tenemos necesidades y de hecho que hay necesidades que no están siendo cubiertas en una situación de conflicto, en una conversación difícil. Podría ser la necesidad de expresarse libremente, la necesidad de ser libre, la necesidad de sentirse amado, de sentirse respetado o valorado. Es importante saber de que los sentimientos se generan a partir también de necesidades que no están siendo cubiertas o que están siendo en caso sea algo positivo. Y el cuarto componente es el pedido. Ya cuando tienes claridad sobre lo anterior, planteas un pedido y tú lo fraseas diciendo, por ejemplo, mira, lo que he observado es esto, me siento así porque hay esta necesidad que nos está cubriendo, por eso te pido esto. Para interactuar con la otra persona también es lo mismo. Observas el hecho, observas qué es lo que está pasando y cómo está la otra persona. Segundo, tratas de mirar con curiosidad. Acá no ayuda a creer de que tú tienes la razón, porque de hecho es otra persona la que tienes al frente con otro mundo. Pero mirar con curiosidad qué sentimientos son los que tú percibes de la otra persona y qué necesidades podrían no estar siendo cubiertas. Sumado a eso, seguramente la otra persona te va a hacer un pedido que si sigue las pautas de la comunicación no violenta va a ser mucho más probable que tú lo puedas recibir de buena forma. Un ejemplo de comunicación no violenta. Imagínense que en una situación laboral el jefe corrige a la persona del equipo en público y de manera poco asertiva. Ahí tú podrías decirle eh, el nombre, le dices el nombre de la persona, mira lo que sucedió el otro día, que fue que tú me dijiste esto en esta reunión, me hizo sentir triste o molesto o ansioso porque yo necesito sentirme valorado. Por eso te pido que la próxima vez que tengas alguna oportunidad de mejora que darme, me la des personalmente. Así como lo que sí ayuda a saber lo que no. Lo que te plantea Rosenberg para evitar son las comparaciones, son también el no asumir la responsabilidad de tus acciones e interpretaciones y por lo tanto los sentimientos y pensamientos que se generan. Si tú crees que es la culpa de la otra persona que tú te sientas como te sientes, puedes cambiar de perspectiva y saber que al final tú decides cómo interpretarlo y cómo reaccionar y también cómo poner límites. Algo que tampoco ayuda es hacer juicios moralistas sobre la otra persona. Él cita Rosenberg al Rumi que tiene una frase, dice, más allá de lo que esté correcto o incorrecto, hay un espacio, yo te encuentro ahí. Y es a partir de ahí donde la comunicación puede fluir mejor. En vez de decir eso es bien o eso es malo porque no coincide contigo, sacar los juicios y buscar conectar, buscar comunicar desde el corazón y a partir de ahí encontrarse con la otra persona. Muy importante también saber que el objetivo de la comunicación violenta no es que la otra persona haga lo que tú quieras, es plantearle lo que tú quieres y si es que esa persona quiere hacer eso, que lo haga. Si tu objetivo es que la otra persona haga lo que tú quieras y punto, no va a funcionar la comunicación no violenta y es algo que plantea claramente Rosenberg. Como bonus, él en sus conferencias, que las pueden buscar, sus talleres en YouTube, tiene títeres de jirafas, porque te menciona que la jirafa es el animal con el corazón más grande. Entonces el lenguaje desde el corazón, que es la comunicación no violenta, se representa en la jirafa. Y él usa los lobos, porque es wolf en inglés, y dice que le sonaba que el lobo podía hablar de una manera así. No es que tengan nada contra los lobos, evidentemente, pero el lenguaje bloqueado y que tiene estas comparaciones o estos juicios es el del lobo. Y con los títeres hace unas demostraciones muy interesantes. Yo de manera particular he usado este tipo de comunicación ¿para qué? Para poder ayudar a los procesos de conciliación y a los procesos eh, de trabajo propiamente para llegar a acuerdos, ¿no? Em, Puede ser aplicable en cualquiera en cualquier materia, pero sí es importante el estarnos desarrollando en esta, ¿para qué?
para que al final del día tengamos una adecuada y correcta, un correcto dimensionamiento de lo que estamos encontrándonos y de lo que nos estamos esforzando precisamente para desentrañar ante el conflicto, ¿no? Cuando nosotros reconocemos el conflicto, ya vamos a poder justo, y lo que veíamos en los modelos de conciliación, ¿no? Em, Vamos a poder determinar cuáles son las esferas subjetivas, que en ese caso serían los sentimientos, eh, las emociones que están dentro y cuáles son las necesidades no satisfechas. Y cuando tengamos las necesidades no satisfechas, a partir de estas necesidades, que es lo meramente objetivo, vamos a poder brindar o vamos a poder sugerir una determinada, un determinado resultado, un determinado abordar el conflicto, ¿no? Y que serían estos intereses, ¿no? Si hay una necesidad no satisfecha es porque hay un interés que está ahí, que está buscando, que está gritando el que lo atienda, ¿no? Entonces justo considero que es muy, muy importante el que ustedes se vayan haciendo de estas herramientas, de la herramienta de la escucha. Los abogados somos uno de los profesionales, aparte de los psicólogos y de otros profesionales, que tienen que estar muy pendientes a la escucha de las necesidades de las personas. ¿Para qué? Para poder dar una adecuada respuesta a, a las necesidades que vienen a resolver con nosotros, ¿no? Si nosotros no estamos entrenados en la escucha, vamos a tener muchas complicaciones para poder dar una respuesta. Entonces, sí es bien importante eso, ¿no? Em, Vamos a pasar propiamente al procedimiento. ¿Qué quiero y qué me gustaría que visualizáramos en un primer momento? Espero Em, que sume, que lo puedas aplicar. ¿Cómo eh, se ha institucionalizado la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos? Yo ya se los había comentado en el sentido de que originalmente pues no había un centro de conciliación, ¿no? No había un centro de mecanismos alternos de solución de controversias o de conflictos para que pudieran dar una administración de justicia por parte de los particulares o en su defecto por parte de una autoridad diferente al Poder Judicial o diferente a la función judicial o jurisdiccional que el Estado le ha brindado en este caso a la, pues sí, que en este caso le ha brindado al particular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Y antes de entrar al procedimiento, em, que obviamente con la legalización que se ha dado, em, pues ya se institucionalizó, ya no nada más queda como en pláticas, o sea que si bien es cierto, durante los procesos se hacen, la realidad es que ya no. Vamos a ver un video promocional justo de la información que da en el caso del Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México con respecto a los servicios que brinda y qué es lo que se tiene que hacer. Vamos a ver mejor una nota y como respuesta a la solución de conflicto. La Semana del Trabajo Virtual. Del 21 al 28 de abril de 2025, ofreceré una semana de clases online 100% gratuitas en las que voy a compartir las claves del sistema que permite a miles de personas trabajar desde remoto para empresas de Europa y Estados Unidos. En los últimos 2 años, más de 1,5 millones de personas han pasado por esta formación, ahora renovada con videos cortos y entretenidos, con contenido actualizado y con muchas sorpresas. No la pierdas y reserva ya tu plaza.
Recibo con mucho gusto a Ana Marta Alvarado, y es la directora del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México. El nombre no me dice muy claramente la importancia de tu oficina. ¿Cómo estás y bienvenida? Qué gusto tenerte. Muchas gracias, qué gusto estar aquí. El título no me dice bien el gran secreto que tienen ustedes. Ustedes son los que pueden acabar con un pleito así, hablando, y no llegar a instancias mayores. Así es, el Centro de Justicia Alternativa puede ser una instancia previa a un juicio o durante el juicio cuando ya está muy, pues sí, muy judicializado y ya las partes están muy alteradito. Muy alterado. También se puede dar la mediación. ¿Qué es la mediación? Es un medio alternativo, ¿por qué? Porque es paralelo al jurisdiccional, en donde las partes se reúnen para hablar, para que puedan expresar lo que tienen, para ayudarlos con esa parte psicoemocional, que es lo que detiene o detona el conflicto. Al momento de resolverse, pueden llegar a tener una solución inmediata en 1 o 2 sesiones, y esto se traduce en un convenio de mediación que tiene los efectos similares a una sentencia. La maravilla de tu área es que si estás ante un juez, el juez escucha las partes, estudia todo el caso y dice, tú tienes la razón, se acabó. Pero en una mediación, tú lo llevas a hacer un acuerdo que puede ser mucho más amable que la decisión de un juez, ¿eh? Así es. Que puede ser más amable, ok, me vas a pagar 80, no el 100%, nada más el 80%, porque sé que andas muy gastado ahorita. Son cosas que el juez no tiene por qué ver. El juez toma decisiones basado en la ley, pero tú los invitas a dialogar. Si el juez impone, él está investido claro, del imperio, del poder judicial, e impone una sentencia, tú tienes la razón y tú no. En la mediación, lo que se hace es que lleguen a un acuerdo factible para ambas partes, que sea posible realizarlo. Es un traje hecho a la medida, de las que cubre las necesidades de ambos o de los involucrados. Porque muchas de estas veces la gente está tan enojado cuando llegan a un tribunal que ya no escuchan y necesitan en serio a alguien sereno de tu área que vaya a decirles, tranquilitos, tranquilitos, ya acabaron sus grititos, bien, vamos a platicar cuál es la bronca real. Es que él, no, sin alterarnos. Y eso ha llevado a sustituir un juicio que va a gastar energía, vida, dinero. ¿Cuánto tiempo puede durar un juicio en promedio? ¿6 meses, más o menos, calculándolo una cosa así fuerte? No, mínimo 1 año, 3 años, 5 años. ¿Y tú en cuánto lo puedes arreglar? ¿Dentro de 3 sesiones? 3 sesiones. 3 sesiones, 5. Cada quien se va a su casa, lo medita y al otro día van a platicar en 3 sesiones. Las que sean necesarias para solventar un conflicto, dependiendo también de la magnitud de lo que tengan ya internamente. Muchas veces ya están tan conflictuados y no han podido escucharse ni comunicarse, que al momento de llegar con un mediador y empieza a facilitar la comunicación, empiezan a escucharse y a ver qué realmente es lo que se siente. A lo mejor no estaban tan enojados ya que escuchas las razones del otro, dices, caramba, con razón. Exactamente, se genera una empatía y una corresponsabilidad de poder, así como yo soy corresponsable de haber gestionado este conflicto, soy responsable y corresponsable de solucionarlo. Claro. Y eso es lo que se intenta en la mediación. La mayoría de las veces se logra, otras veces son acuerdos más bien económicos, más que nada, sobre todo en materias mercantil, pero la materia familiar es donde más se da, donde más se presta. Y además lo que más nos interesa es cuidar que los menores, el interés superior del menor, tengan, quizás sí hay una familia que se está divorciando, pero que tengan una estructura familiar diferente, cordial, que haya comunicación para que ellos no sufran tanto esa Aprendí de un modificación. juez de tu tribunal que me decía, es que la gente viene a darse de niñazos. Y esa frase me encantó porque además es como, viene a darse de niñazos. Y es cierto, muchos papás toman a los hijos como rehenes para golpear al otro. No te lo dejo ver hasta que pagues lo que pido. Esto no lo vas a poder ver más que cada 6 meses. O sea, están negociando con los hijos. Que la venganza de los hijos, yo siempre le he pensado, sí es a los 18 años, ¿eh? Cuando se vuelven mayores de edad, ¿te acuerdas que me aplicaste cuando era menor? Y después ahí vienen otras tragedias. Pero si se platican las cosas, y sé de muy buena fuente que ustedes han llegado a acuerdos de gente que parecía que no iban a llegar a ningún acuerdo. Después de platicar con ustedes, se escucharon. Exacto. Hay algo que te sigue molestando, por eso estoy aquí, pero la realidad es que podemos llegar a un acuerdo. Exacto.
y escuchándose realmente les dan a sus hijos la oportunidad de seguir conviviendo con ambos dentro de una familia en una estructura diferente, pero con el mismo contacto. Claro. Y además existe algo muy importante, en materia familiar no nada más se da la mediación, sino existe, bueno, en todas las materias la remediación. Si hay un ajuste en pensión alimenticia, si porque alguno de los padres se tiene que mudar de estado, pues también es importante ir ajustando el convenio a las necesidades de la familia. Pues tienes un trabajo padrísimo tú y tu equipo y los felicito. Son además una economía, traen economía a los tribunales, porque un juicio que dura un año se arregla a lo mejor en 4 meses y sin gastos tanto de tribunal, porque es carísimo también los juicios, sí. Al final de cuentas son carísimos, pero se puede arreglar platicando. Ahora sí que hablando se entiende la gente, como decía el spot de aquella campaña. Claro. Y felicidades, te felicito mucho. Lleva por favor un abrazote al magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México. Gracias por aceptar venir al programa y permitirnos platicar con la gente. Si se fijan aquí, ya nos está dando, ya nos está dando la pauta justo de dónde se aplica, ¿no? Esta nota es vieja, fue antes de que saliera propiamente la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. Ciertamente en la Ciudad de México ya existía el centro, se empezó con la capacitación del personal y también a impartir diplomados. Cada determinado tiempo el centro lo estaba realizando. ¿Para qué? Ya lo decía ahí Jorge Garralda, que es el periodista y la directora en su momento de de este centro, pues precisamente el cuál es la función, ¿no? Y que es bien importante el que tengamos conciencia de esto. Eh, Algunas cosas que tengamos que tener en cuenta antes de entrar al procedimiento, que bueno, estos son en los centros públicos, ¿no? O los privados. Obviamente la persona facilitadora tiene que ser una persona certificada. No necesariamente tiene que ser abogado, pero sí necesita estar certificada en los mecanismos de solución de controversias. Tiene que seguirse capacitando todo el tiempo para poder mantener esta certificación, que también puede ser removida dependiendo de si hay alguna circunstancia dentro de las conciliaciones que rompan los principios de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, pero pues bueno, vamos a hablarlo, ¿no? Em, ya los decíamos, son los centros de justicia alternativa los encargados a nivel estatal y de manera pública. El procedimiento va a ser el siguiente. Se va a hacer la aclaración que cualquier persona podrá solicitar la atención y acceso al trámite de los mecanismos alternativos de solución de controversias de manera verbal, escrita o en línea ante los centros públicos y privados. Recuerden que ya hay centros o personas privadas que brindan sus servicios en la conciliación, en la mediación o en el uso de los MASC. Em, y en el caso de que sean privados, pues bueno, se entiende que las partes tienen que pagar a los solicitantes, bueno, más que los solicitantes, que las partes solicitantes tienen que pagar los honorarios de las personas facilitadoras privadas. ¿Por qué? Porque al final del día es su trabajo, ¿no? Que se tiene que pagar. Sin que obviamente, pues estos sean excesos, ¿no? De las solicitudes de atención se debe quedar un registro físico electrónico y en materia de salud, por ejemplo, tenemos conciliación ante ante la CONAMED o ante la COFEPRIS, que justo buscan como la aplicación también de esta misma ley, ¿no? Para el caso de las personas morales, la solicitud del procedimiento, pues, ¿quién lo tiene que realizar? Eso ya lo vimos en sociedades mercantiles, perdón, en derecho procesal mercantil, en derecho mercantil, perdón, con respecto a que únicamente las personas morales van a poder actuar a través de su representante legal. Es decir, que la asamblea de socios les haya reconocido tal carácter y todas las actividades que vayan a realizar las personas morales tienen que ser a través de la expresión del consentimiento de su apoderado legal. Em, para la tramitación, pues ya lo decíamos, pueden no derivar de ya lo veíamos también en el video, de un procedimiento jurisdiccional. Entonces, cuando no procede, lo que hacen es, se realiza mediante las sesiones necesarias
sin que en ningún caso pueda exceder un plazo de 3 meses. Es decir, yo inicio el trámite hoy, tiene que terminar aproximadamente en julio bueno, no ni siquiera julio, es abril, mayo, junio. En junio, porque estamos a principios, y no puede exceder los 3 meses. ¿Por qué? Porque si excede los 3 meses, ya estaríamos ante una situación jurisdiccional. O sea, el objetivo es de que esto sea más corto, más rápido y más barato, ¿no? Em, Salvo que alguna de las partes solicite una ampliación del término. ¿Para qué? Para que pueda precisamente el pensar meditar en caso de que se vaya a celebrar un convenio. En los casos de que la solicitud de los mecanismos alternativos emane de un procedimiento jurisdiccional, las partes deberán ser informadas de la suspensión de los plazos procesales que involucra, de conformidad con la legislación adjetiva aplicable. Eh, por ejemplo, cuando veíamos en derecho procesal laboral, y yo les decía el procedimiento de la Junta, eh, allí en la Junta también tenía sus propios conciliadores. ¿Qué era lo que hacía la Junta? Pues bueno, cuando estabas llevando una, una audiencia, ya sea de lo que fuera, normalmente tú decías, ¿sabes qué? Vamos a llegar a un convenio, vamos a estar en pláticas conciliatorias, nos vamos a esperar, suspéndeme esta audiencia y vamos a tener las pláticas. Y tal día vamos a celebrar el convenio o vamos a solicitar se continúe con el procedimiento, pero pues bueno, a esto es lo que se refiere la ley cuando habla de que tiene que solicitar, bueno, que se les va a informar de la suspensión de los términos. ¿Por qué? Porque si no se les informa de la suspensión de los términos y a partir de, no sé, estamos presentando un procedimiento, iniciamos un mecanismo alternativo de solución de conflictos ante el Centro de Justicia Alternativa, y ya una vez que lo estamos llevando, pero bueno, continúa el procedimiento. Entonces, al final del día, si yo me estoy acercando a un mecanismo alternativo de solución de conflictos, es para que no continúe el procedimiento, ¿no? Porque lo que yo estoy buscando no es de que se emita una sentencia, sino lo que yo estoy buscando es que podamos llegar a un arreglo. La autoridad jurisdiccional debe de informarle a las partes la posibilidad y el derecho que tienen en cualquier momento, hasta antes del dictado de la sustanciación o resolución que ponga fin al procedimiento, de acudir al Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para resolver su conflicto mediante la celebración de un convenio. Esta celebración del convenio era lo que veíamos cuando hablábamos justo de la negociación y de la mediación. Es lo tangible que tenemos para que puedan llegar a un acuerdo, ¿no? Una vez que la persona facilitadora recibe la solicitud, ésta debe de examinar la controversia y determinar si es susceptible de la tramitación de esta, ¿no? En el supuesto de no ser susceptible, lo que vamos a hacer es como, bueno, lo que va a hacer en este caso el facilitador es mencionárselo a la persona, ¿no? Al día siguiente, hábil. Eh, Una vez que se informa, pues bueno, se entiende que ahí se acaba el procedimiento. En caso de que no, bueno, va a iniciarse el procedimiento, em, que es derivado como de un procedimiento jurisdiccional ordinario o extraordinario. Y lo primero que nos dice es la persona facilitadora o persona abogada colaborativa podrán dar aviso a la autoridad jurisdiccional de que se trate dentro de los 3 días siguientes hábiles, con el propósito de que se acuerde la suspensión del mismo. Mismo que obstante lo anterior, en caso de que algunas de las partes o personas terceras relacionadas con el mecanismo alternativo, también se le debe dar aviso. Esto lo vimos ya también con respecto al tercero interesado, ¿no? Que obviamente, bueno, supongamos que tenemos un tema con el gobierno rompió, no sé, una barda porque dice que va a ampliar la calle, pero la realidad es que no. Entonces, eh, está también al vecino también lo daña, ¿no? O lo dañó, los pongamos. Entonces, ¿qué es lo que es iba a decir el tribunal? El centro tiene que remitirle la notificación a la persona, al tercero interesado, ¿no? Si se da por concluido el procedimiento, la persona facilitadora estará obligada al día hábil siguiente de su conclusión de informar a la autoridad jurisdiccional a efecto de que ésta emita la resolución que conforme a derecho corresponda, que era esto que ya les decía, ¿no? Si a mí me suspenden el procedimiento,
Yo lo que tengo que hacer ahora es solicitarle al juez, en este caso, el que agote una etapa prejudicial y pues que se suspendió los términos, ¿no? O sea, que no puede pedir o solicitar más si todavía falta eh, el agotar eso, ¿no? Las personas facilitadoras podrán llevar a cabo reuniones con las partes conjuntas o separadamente cuando las características del apoyo así lo requieran. En caso de las reuniones que se lleven a cabo de forma separada, las partes tendrán conocimiento de la misma, más no su contenido, y ambas tendrán que así solicitarle las mismas oportunidades de reunirse separadamente. Supongamos que una parte le dice al facilitador o al conciliador, yo necesito 2 horas para platicar contigo, ¿no? Y me va a decir, ¿sabes qué? Pues es que tengo ya varios procesos y al final del día pues tenemos que irlo cerrando, ¿no? Pues obviamente pues tengo que avisarte que se están realizando. ¿Para qué? Para que tú también vayas como previniéndote. ¿Cómo debe de venir la invitación que hace rato mencionábamos, en la cual el tribunal, más que el tribunal, perdón, el centro va a avisarle a las partes, ¿no? Lo primero, ya sabemos, tiene que venir el nombre, el domicilio, dirección electrónica de la persona invitada. Aquí, ¿qué estamos haciendo referencia? Pues a este contenido necesario para poder iniciar em, pues cualquier trámite jurisdiccional. Tiene que también tener esta invitación una breve explicación de la naturaleza de los mecanismos alternativos de solución de controversia. Em, por ejemplo, ¿no? En materia laboral, en la parte de hasta arriba viene cuál es el motivo de la solicitud. Y va a decir, ¿sabes qué? Es que no me pagaron, pago de prestaciones, o me despidieron, que va a ser despido injustificado. ¿Sabes qué? No me pagaron mi aguinaldo, pago de prestaciones, ¿no? Em, Y así, propiamente, pues se va identificando cuál es el motivo de que la persona esté solicitando el acceso a este método de solución de conflictos, ¿no? Y finalmente el nombre y firma de la persona facilitadora que la suscribe y el lugar y fecha de expedición. El expediente del asunto debe contener los datos mínimos de la identificación. Ya decíamos que tiene que ser en total exclusividad y también en total secrecía. No se pueden tomar cosas que pasaron en la conciliación para demandar fuera, o sea, al final del día no. La asistencia técnica o jurídica de cualquier especialidad de los que se hagan acompañar las partes deberán de llevarse a cabo fuera de la sesión de los mecanismos alternativos de solución de conflicto. Es decir, si yo entro a la oficina con mi representado, pues sí, con mi representado, yo tengo derecho a salir y, y poder exponerle a mi representado como esta circunstancia, ¿no? Si no se celebra el convenio, ¿qué va a pasar? Se dejarán a salvo los derechos para hacerlos valer en la vía y forma en que se estimen. Si sí se celebra convenio, ¿qué es lo que vamos a encontrarnos? Pues que en el mismo, pues sí, como en el mismo desarrollo como del mecanismo de solución alternativa, solución de controversias, pues va a poder determinar si quiere o no denunciar o si quiere o no demandar. ¿Cómo vamos a tener una conclusión anticipada de este procedimiento? Lo primero es que las partes vayan comentando pues lo que se vivió durante la conciliación, ¿no? Em, Si las partes dejan de asistir, cuando la persona facilitadora constate que alguna de las partes mantiene argumentos que impidan continuar con el trámite del mecanismo, incurrir cualquiera de las partes en un comportamiento irrespetuoso por la muerte de alguna de las partes, bueno, eso es que más que claro, y a los mecanismos y a los demás casos en que proceda por haber concluido el trámite del mecanismo, ¿no? Conforme la ley lo marca. Los mecanismos alternativos de solución de controversias procederán siempre y cuando se trate de derechos disponibles, renunciables,
que no contravengan alguna disposición del orden público ni afecten los derechos de terceros, de niñas y de adolescentes. Porque recordemos que en materia familiar es del derecho público en el sentido de que la familia es lo que da lugar a la sociedad. Vamos a ver un pequeño video. Mm, Vamos a verlo aplicado aquí a la materia, a una materia en específico, pero vamos a ver. Vamos a verlo en materia penal. ¿Sale? Universidad de Londres. Es bien ¿Quieres delicado convertirte en porque un en materia experto en penal derecho estamos hablando que corporativo y hay una destacar en el comisión ámbito legal? investigadora. Entonces lo que se busca es restituir a la víctima. Hola, buen día. Mi nombre es Claudia Pérez y de verdad es un gusto darte la bienvenida a este curso taller sobre mediación. Hoy es 4 de julio y yo estoy segura que después de concluida esta semana, el día 8, vas a notar un crecimiento personal y un conocimiento muchísimo más profundo sobre lo que son los mecanismos alternativos de solución de conflictos y en especial sobre la mediación en materia penal. Mis compañeros, profesores y yo estamos muy gustosos de compartir todos y cada uno de nuestros conocimientos y nuestras experiencias y yo de verdad espero que sea un parteaguas en tu vida y que se vea reflejado también en tu práctica profesional. Y sin más preámbulos, me gustaría ponerte la presentación que he preparado para esta clase, no sin antes darle también las gracias a American Bar por la oportunidad de estar en este curso, por la oportunidad de compartir mis experiencias. Y bueno, allá vamos. Para cuál es esa definición, cuál es ese concepto por el órgano especial. Otro aspecto muy general, constitucional, ¿sí? Personas puedan resolver sus conflictos a través de los mecanismos alternativos. Ojo, siempre y cuando estén Le voy previstos por adelantando la ley. justo Por eso es como importante que para ir a estar donde mejor traten informados de a la una aplicación. institución para desahogar el trabajo jurisdiccional, que evidentemente nosotros sabemos que los juzgados están llenos de procesos jurisdiccionales y eso fue lo que en un principio se pensó acerca de los mecanismos alternativos en cualquier materia, pero que actualmente ya debemos abandonar. ¿Sí? Ya es una ideología que no podemos seguir manteniendo, sobre todo porque los dos están en el mismo plano constitucional. Nosotros como abogados o como operadores jurídicos del sistema dentro de instituciones, pues debemos de estar conscientes que no es que el mecanismo alternativo es como la palanca que ayuda a descongestionar el sistema judicial, sino que ambos están en el mismo plano constitucional y que constituyen diversas vías, ¿sí?, para solucionar el conflicto. Es decir, yo a una persona le puedo decir, mire, lo podemos intentar por conciliación, lo podemos intentar por mediación, lo podemos intentar en suspensión condicional, lo podemos intentar en terminación anticipada del proceso, un procedimiento abreviado, lo podemos intentar, pues obviamente ya en un juicio oral, ¿sí? Hay varias vías, ¿sí? Varias vías dentro de las cuales los mecanismos constituyen algunas. Y bueno, los mecanismos alternativos permiten a las partes, o es una de las ventajas, que le permiten a las partes tener un mayor control del proceso y el resultado que ellos van a obtener, frente al procedimiento jurisdiccional, donde el proceso
y el resultado depende del juez. Entiéndase que el juez es el director del proceso, un proceso que es celoso, formal, ¿sí? Donde no podemos ser flexibles, ¿sí? Y que el juez es un tercero parcial que es vigilante de que todas las formalidades procesales se cumplan a cabalidad. En los mecanismos alternativos, las partes pueden controlar un poco más el proceso y evidentemente el resultado. ¿Por qué el proceso? Porque pues en los órganos especializados podemos, no sé, establecer fechas y horarios que les vengan bien a las partes por sus trabajos o por sus necesidades personales. A lo mejor alguien se reportó enfermo ahora que está de moda con el COVID y nosotros podamos alargar la fecha, ¿sí? Mientras que en el proceso jurisdiccional tú tienes un término de 10 días para, no sé, para ofrecer pruebas, que se me ocurre, un término de 10, y terminados esos 10 días, pues el término precluye y ya no puedes volver a hacer uso de ese derecho. Otra ventaja de los mecanismos es que se permite una mayor colaboración, ¿sí? Es decir, tenemos que entender que tanto facilitador como los intervinientes, en este caso solicitante, perdón, e invitado, tenemos que trabajar en equipo, colaborar para que podamos solucionar entre todos ese conflicto. No quiere decir que en la mediación el facilitador va a proponer y tal. A ver, te voy a explicar de Vamos a los más, levantarle más. las ventajas de los más. No le parecía, juntos se nos puede ocurrir 3, 4 soluciones que salgan de nuestras ideas. Estamos jugando entre las partes es una de las ventajas de los mecanismos alternativos. ¿Por qué? Porque después de que tuvimos un conflicto y lo solucionamos y pudimos, siempre que lo haga sobre criterios alternativas de solución, pues evidentemente la ley, ¿sí? Legalmente procede esto, legalmente. Miren, ¿Sí? Los como, tribunales ya han dicho que, y entonces como se logra visualizar, y ya es algo que les había comentado, los centros de mecanismos alternativos de solución de conflictos, lo que buscan es justamente el ahorrar la aplicación jurisdiccional, ¿no? Y pues obviamente que se resuelvan, ya ahorita lo decía el licenciado aquí, es restaurar los vínculos, ¿no? Em, ¿Qué pasa si cerramos antes de cualquier cosa del desarrollo del procedimiento, em, el mecanismo alternativo de solución de conflictos? Nos vamos a encontrar con problemas, en el sentido de que estamos cerrando otra vez la posibilidad del arreglo. Si nosotros mismos no estamos abiertos a negociar, a ceder un poco, nos vamos a encontrar con la complicación al final del día para solucionar el conflicto. Y nuestro representado lo que quiere es al final del día que se resuelva, ¿no? Em, creo que, creo que al final del día lo que se busca es precisamente el que los representados solucionen su conflicto. De pronto en algunos centros de mecanismos de solución de conflictos, me tocó por ejemplo a mí en el Estado de México, que el mismo centro no permite que los abogados pasemos a las conciliaciones. ¿Por qué? Y creo que es más que justificado. eh, Mencionan que cuando entra el abogado normalmente complica las negociaciones, complica las pláticas de de los intervinientes. Entonces, al final del día, ¿eso qué pasa o qué genera? Pues que haya una mayor desconfianza, haya un mayor conflicto y que no se pueda evitar todo el proceso jurisdiccional, porque ya les decía, ¿no? Los abogados vivimos de litigios, sí, pero pues no necesariamente tiene que ser únicamente esta actividad en la cual tengamos que hacer el ejercicio del derecho. Em,
¿Qué pasa cuando sí logramos escucharnos? ¿Qué pasa cuando sí logramos el llegar a un acuerdo? Pues obviamente se hace la celebración de un convenio. ¿Qué debe de venir en el convenio? El lugar y la fecha de la celebración. Recordemos que al final del día ya es una autoridad la que está realizando el procedimiento, ya es una autoridad la que está haciendo todo lo necesario para em, que lleguemos a un arreglo. Entonces tiene que haber cierta formalidad. Nombre, bueno, la identificación de las partes. Un convenio al final del día, ya lo vimos también, es un contrato. Entonces tienen que venir la identificación de las partes. Como es una autoridad, tiene que tener un número de folio y también tiene que haber las cláusulas que contengan obligaciones de dar, hacer o no hacer. Recordemos que dependiendo de la materia vamos a encontrar estas obligaciones, que aquí ya lo sabemos, es dar, hacer o no hacer. La fecha y firma autógrafa de las partes y también de de la persona facilitadora. Voy a ver aquí, les voy a enseñar un convenio que tengo aquí guardado para que se den una idea de cómo se realiza, ¿no? Pero les voy a compartir la pantalla para que vean justo cómo, aquí estás. Miren, este es un convenio en materia laboral. Esto es lo que al final del día la misma Ley General de de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos nos dice que tiene que tener. Si se fijan aquí, este es un centro de conciliación laboral. Obviamente no es el centro, pero tiene pues prácticamente los mismos. De cuál es la institución, el número de identificación, que era lo que decíamos del folio. Aquí viene, pues obviamente, como todo contrato, tiene que venir el nombre de lo que estamos celebrando. Aquí es un convenio de conciliación. Estamos aquí viendo el fundamento legal. Obviamente, este convenio tendría que tener el fundamento legal correspondiente a la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Y aquí están las partes. La parte trabajadora, en este caso aquí está el patrón, y el apoderado legal, que aquí es lo que estamos hablando, lo que hemos hablado con respecto a a lo que se señala, ¿no? Tenemos en las declaraciones. ¿Qué son las declaraciones? Pues obviamente los datos necesarios para la celebración del convenio. Como es en materia laboral, pues tiene que venir el salario, los días de descanso, las vacaciones, el aguinaldo, las prestaciones de ley y si tenía alguna otra prestación. Después tienen que venir las condiciones de trabajo, que estamos hablando salario, que estamos hablando de una jornada, de cuándo descansaba, el domicilio de la fuente de trabajo y cuándo se presenta la solicitud y cuándo se llegó la audiencia, ¿no? Y finalmente, pues bueno, la parte patronal, pues qué es lo que va a señalar, pues obviamente cuándo inició la relación laboral, que es lo que ya se mencionó, y cuándo recibió, en este caso, el citatorio, ¿no? Que es la invitación. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a tener también, van a venir aquí las cláusulas. Las cláusulas, pues volvemos, es como un contrato, entonces aquí lo vamos a tener. Ah, van a decir que se va a dar por terminada la relación laboral, que es la primera, eh, que obviamente, pues, únicamente se realizó por la parte patronal, que se está acordando un pago, que el trabajador lo está aceptando y después va a venir la cuantificación. Aquí estamos hablando de una obligación de dar. Para el patrón, eh, ¿qué va a ser esto, no? Entonces, aquí va a venir la cantidad, todo, la fecha de pago y finalmente va a haber una pena convencional. Recordemos que siempre hay hay un tema con el cumplimiento. Puede, en caso de que no,
demandar, si lo va a también establecer la ley, el tema del cumplimiento, ¿no? Cuando tengamos un cumplimiento, estamos teniendo algo que obviamente implica un acuerdo de voluntades. Entonces, si hay un acuerdo de voluntades, se entiende al final del día que en el mismo acuerdo de voluntades a nadie lo obligaron, o sea, lo realizó porque así le convenía más, ¿no? Entonces, cuál va a ser la manifestación de la voluntad? Pues obviamente las firmas. Aquí, bueno, en materia laboral se pide y se exige la huella, ¿no? Y ya con eso también se establece la fecha del pago. ¿Qué es lo que estamos aquí viendo, no? Al final del día, cuando se celebra un convenio, pues ya lo ves, ya lo veíamos con los mecanismos, ¿no? Con la conciliación, con la mediación. eh, yo demuestro mi interés, yo saco mi interés y estoy dispuesto a escuchar lo que tú quieres como ofrecerme, ¿no? Para satisfacer ese interés. Y a su vez, cuál es el interés de la otra parte y qué es lo que quiere que yo haga, ¿no? Pensémoslo en materia familiar. Em, en materia familiar, vamos a ver otro, este ya es un convenio, una propuesta de un convenio. Eh, Sabemos que son relaciones al final del día eh, personales que influyen muchas cosas. Vamos a verlo en un momentito. Es decir, en un momentico, como lo dicen mis amigos los colombianos. Tengo amigos colombianos y así se expresan. eh, con el cual, ¿qué es lo que vamos a buscar o qué es lo que vamos a hacer? Em, Recordemos, ¿no? Con el convenio lo que estamos buscando justo es a ver qué es lo que qué es lo que la parte, qué es lo que mi representado busca, ¿no? Y recordemos, en materia familiar, pues tiene que haber una propuesta de convenio para que volvemos a lo mismo, se termine este juicio. En la actualidad nos encontramos sobresaturados en todos los niveles de administración de justicia en el sentido de que hay muchos asuntos, hay pocas manos para resolver, entonces es importante el que nosotros también como abogados vayamos siendo conciencia de qué es lo que vamos haciendo. A ver, les voy a enseñar a continuación una propuesta de convenio en materia familiar por un divorcio. Recordemos que tenemos que identificar cuál es la situación jurídica de nuestro representado para poder determinar cómo lo vamos a hacer. Entonces aquí está la propuesta del convenio. Aquí obviamente si es un divorcio que estamos buscando, pues que haya una disolución del vínculo matrimonial y pues bueno, aquí tenemos otra vez lo mismo, ¿no? Las declaraciones, que en este caso se casaron, que tuvieron un hijo. Y aquí ya vienen las circunstancias, ¿no? Si tienen un niño, pues con lo que nos vamos a encontrar, pues es obviamente lo primero con el tema de la guardia y custodia, el tema de los alimentos, eh, por ejemplo, el tema de las visitas del padre para con el menor, que aquí vienen, el tema de la pensión alimenticia. Y si es obviamente un matrimonio por bienes mancomunados, pues cómo va a ser la separación de los bienes, ¿no? En este caso. Entonces, aquí pues se va a manifestar eso y finalmente, em, ¿qué es lo que va a pasar con los bienes, ¿no? Aquí, bueno, como se presentan estos convenios dentro de las demandas o dentro de las mismas contestaciones,
pues va a estar dentro, ¿no? Y una manifestación expresa de la voluntad es precisamente la firma. Esta es una propuesta de convenio. ¿Qué pasa si la otra parte dice, va, estoy de acuerdo con esa propuesta de convenio? El acuerdo que va a venir va a ser exactamente el mismo esquema del, del convenio, ¿no? Va a venir la identificación de las partes, van a venir las declaraciones, va a venir justo el tema de lo que se va a hacer, de la obligación de dar, de la obligación de hacer en un momento determinado, y finalmente se va a pedir la firma de las dos partes, ¿no? Por ejemplo, en materia laboral ante la Junta o ante el tribunal, se pide la ratificación del convenio en el sentido de que las partes, bueno, y también en materia familiar, lo manifiesten así. En materia familiar también se puede presentar, lo pueden presentar los dos, presentan el convenio, lo firman y ya nada más el juez lo cita para la ratificación y ese convenio tiene la validez de una sentencia. Que esto pues al final del día creo yo que ayuda bastante a terminar con los juicios, a terminar como con lo engorroso de lo que implica. Y al final, pues le ayuda a nuestros clientes a no estar inmiscuidos en ese tipo de problemáticas. Alguna, por ejemplo, a diferencia de de materia laboral, que sí exige, por obviamente la Ley General Federal del Trabajo exige que quienes asesoren tienen que ser licenciados en Derecho. En el caso de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, sí piden que haya alguien que pueda acompañar o que tenga la experiencia de ser licenciado en Derecho. ¿Para qué? Para que no haya una nulidad, para que pueda encontrar, no haya derechos irrenunciables que se pierdan. Y más, por ejemplo, estamos hablando de menores. Y de pronto dices, ah, bueno, es que yo no quiero que me dé pensión alimenticia porque y yo no tengo un trabajo, pues no puede validarse esa cláusula. ¿Por qué? Porque al final del día eh, está el interés superior del menor por encima de la voluntad de los padres, ¿no? Una vez que se firma, se da una constancia o el convenio, ¿no? Como era lo que yo les decía, también para el cumplimiento se hace un acuerdo de cumplimiento en donde se dice del convenio fulanito de tal, se ha pagado con fecha tal, se ha hecho entrega del cheque certificado, del efectivo, de lo que sea, ¿no? Y la misma ley va a exigir que va a haber un sistema de convenios, es decir, todos los convenios que se firmen ante los centros, van a estar en una base de datos. ¿Para qué? Para que puedan resguardarse ahí y haya una constancia, que es una ventaja, ¿no? Porque al final del día, oye, ¿sabes qué? Es que yo perdí mi convenio y tengo que ejecutarlo y tengo que acercarme al tribunal, pues al final del día puedo pedir copia certificada de esto que hemos celebrado, ¿no? ¿Qué pasa si de pronto la persona facilitadora no se da cuenta que el convenio que se emitió, que se registró, tiene alguna irregularidad? Pues se debe de prevenir, o sea, el mismo centro la previene para que en 10 días subsane este convenio, ¿no? Y si en este caso no se ha dado cumplimiento, se puede prevenir directamente a las partes para que lo hagan, ¿no? Hagan una modificación al convenio y obviamente el cumplimiento. Si en caso de que no se desahogue la prevención, que por parte del facilitador o por parte de las partes, este convenio no va a tener efectos, no se va a poder registrar, por más que esté firmado y todo. Entonces sí es bien importante el que nosotros sepamos hacerlo. Y finalmente, pues bueno, recordemos que la parte de la ejecución es bien importante, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, em, con este
con los convenios nos estamos evitando todo el tema jurisdiccional y pues implica que las partes lo cumplan. Han cedido para realizarlo y el que no lo cumplen de nada sirve que se haya celebrado el convenio, ¿no? Porque pues queda un papel nada más. Entonces, eh, es ahí donde entras otra vez al ámbito jurisdiccional, que es más fácil porque en el sentido de que justo ya no estás viendo en demostrar los hechos, únicamente es el tema del cumplimiento. Vamos a hablar un poco de lo que tienen que hacer en la tarea. Yo les estoy pidiendo que hagan un cuadro comparativo de lo que es la conciliación, la mediación, el arbitraje y la negociación. Sé que únicamente hemos visto en esta sesión lo que es la conciliación, la mediación y la negociación. No hablamos del arbitraje. ¿Por qué? Porque al final del día sí es un mecanismo alternativo de solución de conflictos bastante importante, pero el arbitraje se asemeja más a lo que es un método heterocompositivo en el sentido de que justo si se está solicitando la intervención forzosa de de un tercero y a su vez va a tener una línea de realización determinada por las partes. Entonces, al final del día, sí es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, pero es más heterocompositivo, ¿no? Y al finalizar, deben de señalar cómo, en una reflexión personal, el por qué consideran que es importante la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y qué beneficios observarías en el caso de que se den de manera más adecuada en la administración de justicia. Desafortunadamente, todavía hay mucho recelo de las personas para acercarse a estos mecanismos. ¿Sale? Pues bueno, chicos, esto sería por todo, todo por el día de hoy. En la semana vamos a estar cargando las actividades para que estén ahí al pendiente y ya nada más, si sean puntuales con la entrega, voy a hacer un esfuerzo por justo calificárselas una vez que las hayan cargado y cualquier cosa, tienen mi número o escriban por el WhatsApp y sin tema. ¿Sale? Cuídense, tengan bonita semana y nos estamos hablando.